Buenos días, alumnos, continuando con las clases de instrumentación y control de proceso y con el tema en cuestión que es circuitos lógicos. Vamos a avanzar en lo que es álgebra de Boole. En el año 1847, dos matemáticos, Morgan y Boole, publicaron los principios de la álgebra de Boole. El álgebra de Boole rige los lineamientos para las puertas lógicas que comandan los principios de la electrónica, principios fundamentales de la electrónica. El principio básico consiste en que a cualquier condición se le puede asignar solamente uno de dos valores posibles, verdadero o falso. Vamos a ver un ejemplo. Un contacto eléctrico solo puede encontrarse en uno de los estados, abierto o cerrado, quedando representado por los números 0 y 1 respectivamente. Vamos a ver abajo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos este gráfico, la figura 3.3, donde tenemos un circuito, un pequeño circuito. El circuito está compuesto por interruptor A, B y C. El interruptor A está en serie con los circuitos B y C. Circuitos B y C, los interruptores B y C, están en paralelo. Y a continuación tenemos una lámpara que está energizada por 24 voltios, corriente continua. Cuando nosotros abrimos o cerramos los interruptores, vamos a obtener la iluminación o no de la lámpara. Para ello tenemos acá arriba las posibles combinaciones y el resultado de la salida. Por ejemplo, combinación 1. Si la lámpara, si el interruptor A es 0, es decir, está abierto, y el interruptor B está abierto, y el interruptor C está abierto, como tenemos acá en la figura, la lámpara va a estar apagada. Vamos a ver otra condición. Suponiendo que, condición 6, suponiendo que el interruptor A está cerrado y el interruptor C está cerrado, la lámpara se encenderá. Si cerramos el interruptor A y el C, circulará la corriente y encenderá la lámpara. Lo mismo sucedería si en la condición 7, con el interruptor A cerrado, el B cerrado, se encenderá la lámpara A y B. Acá tenemos una función lógica que se denomina OR. OR o puerta O. ¿Por qué O? Si el interruptor A está cerrado, encenderá la lámpara. Si el interruptor B está cerrado, encenderá la lámpara. Si A y B están cerrados, encenderá la lámpara. Es decir, que si A o B se cierra, se enciende la lámpara. Por eso se denomina función O, OR, O u OR. Postulado. La suma de dos o más variables equivale a la conexión de entrada en paralelo. El postulado de esta función es la suma
del interruptor A, del interruptor B, nos va a dar una respuesta a la salida. La representación gráfica es la que tiene la figura 3.5, así se representa una función OR. Toda función tiene lo que se denomina tabla de la verdad, donde se describe el comportamiento a la salida de acuerdo a la función o posición que tengamos en las entradas. Digamos, representamos en la tabla de la verdad las posibles combinaciones de entrada y salida. Suponiendo en la función OR que A es 0, es decir, está abierto, y B es 0, está abierto, la salida será 0. Si A es 1, la salida será 1. Por otro lado, además de la tabla de la verdad, tenemos lo que se llaman identidades booleanas, es decir, cómo se comportaría el circuito con las posibles combinaciones, asumiendo que una de las variables, digamos, la dejamos indeterminada. Por ejemplo, si suponemos que A, independientemente que sea 0, 1, sumado a una variable que sea 1, nos va a dar 1. Por ejemplo, un contacto cerrado en paralelo con otro contacto dará como resultado un contacto cerrado. Es decir, que A, independientemente que sea 0, 1, más 1 será 1. Si A, independientemente que sea 1 o 0, más 0, será A. Un contacto abierto en paralelo con otro contacto dará como resultado la misma posición del contacto A. Si A, independientemente que sea 0, 1, más A, que es independientemente sea 0, 1, nos dará A. Dos contactos iguales conectados en paralelo dará el mismo resultado que uno solo de ellos. Acá tenemos otra función lógica que es la AND o I. AND en inglés y en castellano. ¿Por qué? Porque el interruptor A está en serie con el B. Si el interruptor A se cierra, necesita que también el interruptor se cierre, el B se cierre para energizar la lámpara. O sea que para obtener un resultado a la salida, el interruptor A y el B se deberán cerrar para tener un resultado a la salida. La representación gráfica es lo que figura en la 3.7. El postulado, el producto de dos o más variables, equivale a la conexión de entrada en serie. La tabla de verdad será la siguiente. Si A es 0 y B es 0, la salida será 0. Si A es 1, B es 0, la salida será 0. Si A
es 1 y B es 1, la salida será 1. La identidad booleana. Vamos a analizar lo que se denomina identidad booleana. En este caso, si A, independientemente que sea 0, 1, por 1, será igual a un contacto A conectado en serie con otro que se encuentra siempre cerrado, dará como resultado el valor del contacto A. Si A, independientemente que sea 0, 1, por 0, será igual a 0. Un contacto A conectado en serie con otro que se encuentra siempre abierto dará como resultado un valor 0 o contacto abierto. Si A por A será igual a A, agrupando en serie dos contactos accionados al mismo tiempo, equivale a la acción de un solo contacto. Bueno, hasta ahora vimos la función OR y la función A. Por otro lado, tenemos otra función que se denomina inversor o función de negación lógica. Un circuito inversor no tiene una sola entrada y una salida y lleva a cabo la operación negación lógica, de forma que la salida de este circuito adopta el estado 1 solo si la entrada es igual a 0. La representación gráfica es la siguiente, es decir, que si en la entrada tenemos un valor de A la salida vamos a tener lo contrario. Se representa con una línea superior. La función de negación en la entrada o en la salida se representa con el círculo. Vamos a analizar la identidad booleana. Si A más A negado va a ser igual a 1. Es decir, un contacto A en paralelo con un inversor da siempre como resultado un contacto cerrado. Por ejemplo, si A fuera 0, A negado va a ser 1, o sea que va a ser 1. Si A fuera 1, A negado va a ser 0, en respuesta en la salida será 1. En este caso, A por A negado sería igual a 0. Y acá tenemos otro postulado donde A doblemente negado, lo pueden visualizar que tiene dos líneas, será igual a A. Como resultado, A negado será igual a B negado, entonces A será igual a B. Bueno, hasta ahora vimos tres funciones: OR, AND y NOT o negado. Estas funciones obedecen a las leyes matemáticas. Las leyes matemáticas de asociación, conmutación y distribución. Por ejemplo, la ley de asociación. Podemos utilizar los paréntesis para agrupar variables. Por ejemplo, A más B más C es igual a A más B más C. Agrupamos los paréntesis para agrupar variables. Perdón, utilizamos los paréntesis para agrupar variables. En la de conmutación, A más B
será igual a B más A. Esta es una propiedad conmutativa del circuito OR. Significa que la disposición o conexión de contactos en paralelo no modifica el resultado. Bien. Y por otro lado tenemos la de distribución. En este gráfico de la figura 3.9 podrán ver que tenemos un interruptor A, un B y un C. El A está en serie con el B y el C que están en paralelo. Podemos distribuir el circuito de la siguiente manera. A, colocarlo en serie con B y A en serie con C. Los dos en paralelo. Matemáticamente, A por B más C sería igual a A por B más A por C. A por B más C sería igual a A por B más A por C. Bueno, hasta ahora vemos, digamos, una introducción de lo que es álgebra de Boole. Aparte de las funciones que nombramos y las leyes matemáticas que rigen las funciones, tenemos otro tipo de funciones que son identidades auxiliares, ¿no? Las cuales vamos, digamos, a obviar por ahora. Tenemos aparte lo que son leyes de Morgan. Vamos a concentrarnos en las más importantes. Acá tenemos la tabla que muestra las identidades booleanas básicas, ¿no? Hasta ahora vimos el circuito IND, el circuito I o AND, el circuito O OR y el circuito inversor. Las identidades booleanas, A por B igual a 0, A por 1 igual a A, en el caso de A, en el caso de OR, A más 0 igual a A, y en el caso de inversor, A más A negado igual a 1. Por otro lado tenemos leyes de Morgan y identidades complementarias. Todos son operaciones algebraicas de circuitos lógicos. Bueno. Estas operaciones algebraicas rigen lo que son las puertas lógicas, ¿no? Que establecen las distintas condiciones que puede llegar a tener un circuito y rigen el funcionamiento. Por ejemplo, acá tenemos una tabla de verdad de alguna condición con combinaciones de acuerdo a la condición del siguiente ejemplo. Condición, tenemos sed. Condición, tenemos agua. Condición, podemos beber.